Buenos días, que el Eterno le bendiga y le guarde. Gracias a nuestro Abacadosh que nos da esta oportunidad de estar aquí en este día previo a lo que es la víspera de Rosh Hashanah o Yom Teruah. Realmente estas festividades se le conoce como las fiestas del otoño, que se inicia con lo que es realmente esta festividad. Vamos a estar hablando en este momento un poquito acerca de lo que es esta festividad desde la perspectiva judía o alágica. Realmente mañana pues estaremos nosotros celebrando esta festividad que marca el cumplimiento del inicio de las fiestas del otoño. Todos sabemos que el libro de Levítico, Vayikra, capítulo 23, ahí se encuentran todas las festividades. Son 7 fiestas que narra el libro de Levítico, Vayikra. 3 fiestas corresponde a lo que es la época de la primavera, por eso se llama las fiestas de la primavera, y la primera es Pesaj. Pesaj se celebra el 14 de Abid, en el calendario hebreo, el 14 de Abid, que cae entre marzo y abril, y luego esa festividad de Pesaj le siguen 7 días de Matzah, a partir del día 16 hasta el 21 del calendario gregoriano, del calendario hebreo, se comienza a contar lo que son 7 días sin comer hamed. Y luego, ese mismo día, el 16 de Abid, se comienza a contar el Omer, que son 50 días para lo que es la festividad de Shavuot. De modo que, como hemos estado enseñando todos los años, la primera festividad, que se llama Pesaj, se celebra el 14 de Abí o Nisan, seguida de la semana de Matzah, que es del 15 al 21. Y luego el 16 se comienza a contar el Omer, que son 50 días hasta llegar al 6 de Sivan, que es la festividad de Shavuot, que es la entrega de la Torá en Har Sinaí. Esta festividad de Pesaj, en la línea profética, como una aplicación, sabemos que en Pesaj el Mashiach se entrega como Korban Tamid. La semana de Masá refiere a lo que es la vida del Mashiach, que vivió sin Hamed. Y luego Shavuot representa la entrega de la Torá que sucedió en Har Sinaí. Y luego, como el Mashiach le dijo a los talmidines en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos, no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos con el poder de lo alto, el cual en ese tiempo que se estaba celebrando Shavuot, después de la ascensión del Mashiach, el Mashiach ascendió a los Hashamayim desde el Monte de los Olivos a los 40 días después de Pesaj, y luego 10 días después, que son 50, el pueblo estaba reunido celebrando Shavuot, que es una de las 3 fiestas principales que se celebran en Jerusalén, donde se congrega todas las naciones. Entonces allí los talmidines estaban separados del pueblo celebrando Shavuot, y es ahí donde viene el poder del Rúa sobre ellos y le da diversidad de lengua, que eran idiomas, para ir a hacer el trabajo que tenían que hacer, de ir a buscar esas ovejas esparcidas de la casa de Israel.
sabemos que estas festividades han sido descontextualizadas. Por ejemplo, la teología cristiana dice que ya esas fiestas están descontinuadas. Sin embargo, hay una secta o una derivación del cristianismo que se llama el pentecostalismo, que entonces dice que tiene sus inicios el día de Pentecostés, porque la palabra Pentecostés viene del griego, que es quincuagésimo o pente, 5, es decir, 50. Por eso es que se le conoce como Pentecostés. Cuando nosotros observamos el día de Pentecostés, como se le llama, como le llaman ellos, que es Shavuot, 50 días después de Pesa, allí el capítulo 2 del libro de los Hechos dice que cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos juntos unánimes. ¿Por qué estaban todos juntos unánimes? Porque, como repito, una de las fiestas, hay 3 fiestas principales que el Eterno mandó que se tiene que celebrar en Jerusalén. Una es Pesa, que es el 14 de Abí. La segunda es Shavuot y la tercera es Sukkot. Estas 3 festividades se celebran directamente en Jerusalén, son las 3 fiestas principales. Por eso, cuando leemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que cuando llegó el día de Shavuot estaban todos juntos. Como ustedes saben que los seguidores del Mesías, en aquel entonces se les llamaba los del camino, o los Meshejilín, o los nazarenos, estaban bajo persecución de las distintas corrientes que había en esa época. Entonces ellos se apartaron a un lugar en Jerusalén y desde allí ellos estaban celebrando Shavuot cuando es que desciende sobre ellos el Rúa de Elohim y le da las diversidades de lengua. Y cuando usted nota el libro de los Hechos, capítulo 2, allí no se estaba hablando lengua sin sentido. Dice que cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos juntos unánimes. De repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, y se les aparecieron llamas de fuego parecidas a lenguas. Entonces, se ha malinterpretado que esas lenguas son palabras sin sentido como la que usted escucha que la gente dice hoy. Usted escucha esa jerga pentecostal, bri, barabá, sarababá, qué sé yo. Eso no fue lo que se habló allí. Allí lo que se habló fue géneros de lenguas, idiomas, esa facultad que le dio el Eterno a los talmidines de ir a anunciar la buena nueva de la salvación, como dice Mateo, capítulo 12, verso 24, porque yo no he sido enviado sino a las ovejas esparcidas de la casa de Israel. Allí lo que se le dio a los talmidines fue la facultad de hablar idiomas, y eso es lo que se conoce como la diversidad de lenguas. No toda esas lenguas mecánicas que se hablan, que usted no entiende lo que dice, que no se sabe lo que dice, eso no fue lo que se habló allí. Allí se habló idiomas. Entonces, una vez se desata lo que es este cumplimiento, que dicho sea de paso, dice el libro de Joel que en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda lengua, sobre toda carne, vuestros hijos profetizarán. Toda esa profecía que dice Joel estaban siendo cumplidas sobre el pueblo de Israel. Erróneamente, los pentecostales creen que eso no fue para judíos, ¿verdad? Todos los que estaban reunidos en Shavuot eran conversos, eran creyentes en el Mashiach, eran judíos la mayoría. Entonces, es un error el poder decir que los dones del Rúa fueron dados a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Allí no existía iglesia. Ese concepto de iglesia no existía. Recuerde que estamos hablando 50 días después de que el Mashiach ascendió, 10 días después de que el Mashiach ascendió a los Hashamayim. Entonces, estas 3 fiestas de la primavera ya tuvieron su cumplimiento. En Pesa, el Mashiach se entrega como Corban Tamid, se resucitó como un matzá sin pecado, y luego desciende la promesa del Eterno de la restauración de todas las cosas
Por eso es cuando Pedro, Kefa, se pone de pie en el capítulo 3, verso 19, dice que en esos días llegó los tiempos de la restauración de todas las cosas, porque es necesario que Él se mantenga en los Hashamayim hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahí es donde Kefa, Pedro, abre la apertura para la entrada de la buena nueva de salvación para todo el mundo. Entonces, ahí esos creyentes, primeros creyentes, fueron perseguidos, todos conocemos eso, el Sanedrín, fueron perseguidos, muchos fueron asesinados. Hay un programa que yo di que se llama La muerte de los que siguieron al Mashiach, donde ahí narra históricamente cómo fueron asesinados cada uno de estos talmidines, hasta que después viene otra corriente de creyentes que vienen de la parte griega, se unen a lo que es la asamblea de los que habían creído en el Mashiach. Ahí viene la conversión de Rashaul, Pablo, y luego ahí es donde esos creyentes se distancian de sus raíces hasta en el 325, cuando Constantino aprueba y le da el nombre al cristianismo. Pero cuando hablamos de las raíces del cristianismo, están en el judaísmo. Es una cosa descabellada y absurda pretender que el Eterno tiene dos pueblos paralelos. El Eterno no tiene dos pueblos. El Eterno tiene 12 tribus, dividido en 2 casas, distribuido en todas las naciones de la tierra. Entonces, la fiesta de Rosh Hashanah o Yom Teruah, que se celebra el 1 de Tisri, quiero explicarle que en Israel existen 2 calendarios. Uno es el calendario civil, que comienza con su primer mes, que es Tisri. El primer mes del calendario civil es Tisri. Y el último mes del calendario civil es Elul. Entonces, en el calendario litúrgico, que es el calendario de las fiestas, el primer mes es Aviv o Nisan, que comienza con lo que es Pesa. Entonces, una cosa es celebrar Yom Teruah y otra cosa es celebrar Rosh Hashanah. Rosh Hashanah lo que significa es cabeza de año. Y también se celebra Yom Teruah porque es el inicio del 7º mes, donde se celebra lo que es la fiesta de aclamación. Por eso, en esta víspera de Rosh Hashanah, como sabemos que desde que entra el 12º mes, que es Elul, se concluye esos 40 días de Teshuvah, comienza hasta Yom Teruah. Ahí se concluye estos 40 días de Teshuvah, que son 40 días de arrepentimiento. Porque recuerde que después de Rosh Hashanah, entonces viene Yom Kippur. El mes de Elul tiene 30 días. Y Yom Kippur se celebra el 10 de Tisri. Entonces, del 1 de Elul al 10 de Tisri son 40 días. Eso es lo que se conoce como los 40 días de Teshuvah. Yom Teruah lo que significa es cabeza de año, Rosh Hashanah, y Teruah, aclamación, donde se utilizan pues los chofares. Se acostumbra desde que comienza el mes de Elul, pues nosotros que hemos estado en Israel, toda la mañana se apertura los sonidos del chofar. Se usa este chofar pequeño y luego en Yom Teruah se utiliza este chofar, ¿verdad? Entonces, comienza el mes de Elul, comienza lo que son las selijó, que son las súplicas, estimulando para lo que es la Teshuvah. Toda persona que durante todo el año se analiza, piensa cómo ha estado su comportamiento,
es como una revisión de nuestras obras. Por eso comienza Elul, comienza la plegaria, porque es un conteo hasta el día de Tisri, que es Yom Kippur. En ese día, dicen los sabios, que las puertas de los cielos se abren y es ahí donde las peticiones entran directamente al Eterno, y es como cuando un rey sale a caminar por el bosque y se encuentra con sus adeptos o con sus siervos y pueden hablar directamente. Por eso hay una expresión que dice, Ani Bedodi, Bedodi Li. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Dicen los sabios que en ese día, el día de Yom Kippur, que es el día en que Moshe subió a buscar las tablas o rompió las tablas porque el pueblo se había corrompido, ese día es un día de luto en Israel y en todo el mundo. Por eso ese día es sumamente importante. Entonces, ¿qué es lo que hace Rosh Hashanah o Yom Teruah? Yom Teruah lo que hace es advertir a la gente de que faltan 10 días para presentarnos delante del Eterno. Por eso se hacen súplicas que se llaman la Selijó, que se acostumbra a realizar la anulación de los juramentos y la promesa. Si durante todo ese año una persona ha hecho una promesa y no la ha cumplido, ese es el momento para anularla. Por eso en la víspera de Rosh Hashanah y Yom Kippur, para eximirse del castigo que corresponde a quien formuló durante el año y no las cumplió. Es menester ayunar previo a Rosh Hashanah si se quiere, y el Midrash asegura que como recompensa de este ayuno se le perdona 1/3 de sus pecados. También en la víspera de Rosh Hashanah y Yom Kippur se acostumbra a ir, es una costumbre que tienen los judíos, yo no digo que eso se comparta, de ir al cementerio y hacer tefilá junto a los santos, junto a los sadiquín. No comparto eso porque toda persona que está ya fallecida, que falleció, no tiene uso ni razón, ni tampoco está intermediando por nadie, pero en la tradición judía se usa que en ese día de la víspera de Rosh Hashanah, entonces van a los cementerios, a donde están sepultados los rabinos o donde están sepultados los maestros, y desde allí ellos claman al Eterno para que de cierta manera tenga como más acepto su plegaria. También se hace sedaká para aquellos que imploran mucho, se hace sedaká, que es limosna. Durante esos días se incrementa la limosna. Mucha gente puede, en verdad, aumentar la limosna. Luego también es un mandamiento sumergirse en la mikvé, purificarse en cada Yom Tov, para que de esa manera lo que es la vida pueda estar más sensible ante la voluntad del Eterno. En el mes de Tisri, que es el mes de Rosh Hashanah, en ese día cada persona es juzgada por todos los actos que realizó a lo largo del año que culminó. Es decir, nosotros estamos en el año 5785 desde la creación. Y mañana lunes vamos a entrar en el 5786. Entonces, todas las cosas que nosotros hemos hecho durante este año pasado serán juzgados en ese Yom Kippur para luego ser recompensado el año que entra. Entonces, en ese día cada persona es juzgada por todos los actos que realizó a lo largo del año. También se juzga todos los acontecimientos que le hayan ocurrido en el año entrante, como está escrito en el libro de Devarim. Los ojos del Eterno están en ella desde el comienzo del año hasta su culminación, dice Deuteronomio 11:12. Y enseñan los Jajamín que en Rosh Hashanah todas las criaturas pasan delante del Eterno como un rebaño, que quiere decir que todos pasan delante del Kadosh Baruj Hu, uno detrás del otro como rebaño, que pasan por un sendero angosto donde cabe solamente uno solo. Es decir, que en Rosh Hashanah es semejante a un rebaño donde ustedes ven que tienen una hilera y el pastor se sienta del otro lado y comienza a mirar todas las ovejas que pasan por ahí. Es lo mismo que pasa en Yom Teruah. Todos pasamos delante del Eterno y el Eterno mira nuestras obras, el Eterno mira nuestras acciones, y de ahí en adelante entonces, en Yom Kippur, entonces hay una determinación
o una apreciación sobre todo lo que nosotros hemos hecho. Entonces, claramente dice que todos somos juzgados, como lo expresó el rey David desde el lugar de su morada. Él supervisa a todos los habitantes de la tierra, quien crea conjuntamente todos los corazones, quien extiende todas las acciones, como dice el Salmo 33. El Eterno es nuestro creador, sabe y conoce todos los pensamientos del corazón. Él es quien entiende todos nuestros actos con exactitud para poder juzgarlo. He sabido que en el día de Rosh Hashanah o Yom Teruah, es decir, mañana, también se denomina el día del encubrimiento, como dice el libro de Tehilín, que tocan en el mes de Tirri el chofar, en el encubrimiento de la luna en el día festivo, como dice Salmos 81 del 1 al 4, 8 del 1 al 4, porque en el mes de Tisri, cuando es Rosh Hashanah, la luna se esconde. En cambio, las demás festividades, la luna está completa o casi completa. Y la razón de esto es porque Am Israel es comparado como la luna. Y en las demás festividades permanece en su grandeza iluminando al máximo. Pero en Rosh Hashanah, todos las personas, ¿verdad?, se empequeñecen a ellos mismos y esconden su grandeza por temor al juicio. De la misma manera, el Kadosh Baruj Hu oculta sus pecados y se dirige hacia su pueblo con perdón y clemencia. Por eso es que el día de aclamación de Yom Teruah es sumamente importante. Como estamos en medio de mucha gente que desconoce todas estas cosas, es bueno que ustedes comprendan que todo lo que está escrito en la Torá ha sido escrito con un propósito. Y el objetivo del Eterno es que toda la gente tenga un buen entendimiento de todo esto. Entonces, el día del juicio, que es Rosh Hashanah, no está escrito explícitamente en la Torá, sino solamente insinuado como el día del recuerdo, donde ese día el Eterno va a ver cómo nos hemos comportado todo el año. De ahí hay que destacar el hecho de que por eso es que cada persona tiene que hacer conciencia de todas las cosas que hace, de todas las cosas buenas y de todas las cosas malas. Ustedes me han escuchado a mí decir que la gente cree que nosotros estamos como chivos sin ley en este mundo, y no es así. Todo lo que se hace en este mundo tiene una consecuencia a corto plazo o a largo plazo. Por lo tanto, cada Rosh Hashanah o Yom Teruah, el Eterno mira nuestras acciones y luego en Yom Kippur, 10 días después, Él va a dar un veredicto. Dicen los sabios que las personas que van a morir el año que entra son juzgadas este año. Entonces, yo le hago la pregunta: ¿acaso tenemos nosotros que esperar que venga un juicio para nosotros comportarnos bien? ¿Acaso nosotros tenemos que esperar que llegue Yom Teruah para nosotros comenzar a hacer las cosas bien? No, no es así. Por eso, hay cosas que el Eterno demanda de cada ser humano. Y en primer lugar, la justicia. Aunque nosotros no somos justos, pero tenemos que practicar la justicia. En vez de ser buenos, seamos justos. Entonces, durante todo el año, uno tiene que revisarse las cosas buenas que ha hecho durante todo este año o las cosas malas que ha hecho durante todo este año. Porque cada ser humano tiene que entender que todo tiene una consecuencia en este mundo. Una consecuencia negativa, una consecuencia positiva. Todas las acciones que nosotros hacemos tienen una consecuencia negativa y una consecuencia positiva, a corto plazo o a largo plazo. Entonces, el Eterno desea que cada persona tenga conocimiento y tenga entendimiento de todo su accionar. Y por ejemplo, cada uno de nosotros sabe cómo uno se ha comportado cada año. Cada persona sabe cómo se ha comportado.
si se ha obrado en justicia, si se ha comportado bien, si ha tenido misericordia de sus hermanos, cómo ha manifestado su vida, cómo se ha comportado. Todas esas cosas nosotros tenemos que tener conciencia. No tenemos que esperar que venga un John Terúa para nosotros recordarnos, o que venga el mes de Lur para nosotros recordarnos de que tenemos que actuar bien. Cada ser humano sabe el accionar y cada ser humano sabe la forma en que actuó, si actuó bien o si actuó mal. Entonces, por eso es que el Eterno desea que cada ser humano comprenda la importancia del arrepentimiento. Entonces, la Torá nombra el día de Rosh Hashanah con el nombre del día del recuerdo, para que cada uno reflexione que el Kadosh Baruj Hu recordará ese día y lo juzgará de todo lo que hizo durante el largo año. A raíz de esto, corrija su accionar y retorne a la Teshuvá. Es decir, que esos 10 días, desde el lunes hasta el miércoles, son 10 días que todavía el Eterno le está dando la oportunidad a mucha gente para que se arrepienta. Porque usted ha escuchado que la Escritura dice, y los libros fueron abiertos. El libro de Apocalipsis capítulo 20. Dice, y los libros fueron abiertos. 20:11. La Gemara dice que hay 3 libros abiertos el día de Rosh Hashanah. Uno es el libro de los Sadiquín íntegro. Los Sadiquín son aquellos que practican la justicia. Otro, el libro de los Rashá, de los malvados. Y otro, el libro de los Benonín, de los intermedios. Los Sadiquines son aquellos que practican el bien. Esos son llamados Sadiquines. Están los Rashá, los malvados, gente que hace maldad. Gente que tiene su corazón lleno de maldad. En su corazón, yo no sé, yo escuchaba antes decir a la gente que tienen el corazón negro. Yo no sé qué tipo de color tiene tu corazón. Yo no sé qué tipo de acción tienes tú contigo mismo, con tu familia, con tu semejante. Yo no sé. Cada uno tiene que revisarse a sí mismo, porque es un asunto de conciencia. Y luego están los Benonín, que son los intermedios. Yo creo que cada uno de nosotros somos Benonín. Los Sadiquín son inscritos y sellados inmediatamente para la vida. Los Reshaín son escritos inmediatamente para la muerte. Aquellos que durante todo el año lo que han hecho es maldad, todo el año que han hecho maldad, aún tienen hasta el día de Tisri, hasta el día 10 de Tisri, para arrepentirse de toda esa cosa y hacer Teshuvá. De lo contrario, va a venir la sentencia ese día. ¿Y qué va a ser? La muerte en el año que entra. Entonces, los Sadiquín son inscritos y sellados inmediatamente para la vida. Los Reshaín son inscritos inmediatamente para la muerte, mientras que los Benonín permanecen en observación durante 10 días, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Si hicieron Teshuvá, son escritos para la vida, pero de lo contrario, están escritos para la muerte. Para el año que entra, ya el Eterno sabe quiénes morirán. Ahora bien, no todas las personas que mueren el año que entra son considerados malvados, porque acuérdese que el ser humano tiene un ciclo de vida vital y hay distintos tipos de enfermedades que quitan la vida o pueden venir accidentes. Hay personas que ya están en su etapa final, que tienen 90, 70, 80, 100 años y obviamente su tiempo de vida, su tiempo de vida se ha concluido. Hay otras personas que tienen alguna enfermedad terminal que el Eterno puede tener misericordia ahí y si ha obrado bien puede ser sanado. Pero hay otros que no han hecho ni bien ni mal, se han mantenido en un medio de estatus y esos son los Benonín que si el Eterno quiere levantarlo, Baruch Hashem, ¿verdad? Baruch Hashem, porque todos estamos en la mano del Eterno. Entonces, cada persona debe verse a sí mismo como uno de los Benonín. Por consecuencia, debe aumentar el estudio de la Torá, la Teshuvá y las buenas acciones en esos 10 días. Entonces logrará ser sellado en el libro de la vida junto a los Sadiquín.
Los sadiquines son los que han vencido ya. Los rashás son los malvados que siguen haciendo maldad. Este mundo está lleno de maldad. Este mundo está lleno de maldad. Por todos los lados usted puede ver la maldad de la gente. Todos los días nosotros vemos la maldad de los seres humanos contra los seres humanos contra los animales. Gente que no tiene misericordia de nadie. Gente practicando injusticia. Gente que tiene el poder en la mano para hacer la maldad. Y cada persona, según su elemento, el Eterno lo juzga. Entonces debemos saber este balance y juicio que no es solamente de acuerdo al número de mandamientos o de transgresiones que realizamos durante el año, sino también la base de la magnitud de cada acción al nivel quien la realizó. Si se tratara de una persona que no entendió la Torá, entonces puede ser que los mandamientos que realizó equivalen a muchas transgresiones, como está escrito en Primera de Reyes, por lo tanto, hay algo bueno en él. Por otro lado, existen pecados tan graves que equivalen a unas cuantas misbah, lo que expresó el rey Salomón en gran sabiduría, que por un solo pecado perderá mucha bondad, dice Eclesiastés 9:18. Solamente el Kadosh Baruj Hu, quien conoce la categoría de los pensamientos de cada persona, sabe cómo calcular la acción para juzgar los méritos en contraposición de cada persona. Entonces, mañana, al caer el sol, nosotros vamos a celebrar Yom Teruah, el día de aclamación, el día de la trompeta y también el día del año nuevo judío, porque entramos del 5785 al 5786. Pero nos quedan 10 días más para nosotros hacer Teshuvah, por si hay algo en que nosotros tengamos que arreglar. Les repito, esto es un asunto de conciencia, esto es un asunto personal, no es un asunto de que se va a juzgar por juzgar, sino que el Eterno sabe y conoce las obras. Ahora, si durante todo el año usted se ha comportado bien, no tenga miedo, no se preocupe por nada. El Eterno es bueno y el Eterno es justo. Y por eso es que la última festividad es Sukkot, que es la fiesta de las enramadas, porque en Sukkot representa la entrada al milenio. Una vez que hemos sido observados en Rosh Hashanah, en Yom Teruah, y fuimos justificados en Yom Kippur, podemos entrar directamente a la festividad de Sukkot. De modo que mañana estaremos hablando un poquito más de esto y le invitamos a que usted se mantenga mirando todos nuestros videos que son de suma edificación para todos ustedes. Y que el Eterno le bendiga y le guarde, y que el Eterno le dé entendimiento en todo, para que ustedes puedan conocer todas estas cosas que son de suma importancia para nosotros. Cuando uno ve la actitud de muchas personas que no creen en nada de esto, no creen en las cosas sagradas, no creen en el Eterno, no creen en nada, uno diría, bueno, pues si de eso se trata la vida, comamos y bebamos que mañana moriremos, pero no es así. Todo el mundo sabe que hay vida después de la muerte, y allí, en el lugar que escoja vivir eternamente, ese lugar que tú escoges mientras esté en vida en la tierra, es el lugar en que tú vas a vivir en la eternidad. Pero el Eterno desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que puedan entrar a la festividad de Sukkot, que es el reinado milenial del Mashiach, que es lo que representan estas tres últimas fiestas. En estas tres últimas fiestas, el Eterno sonará el shofar, no un shofar como este, ni como este que yo tengo, sino un shofar donde Él despertará a todos los que han creído en Él, y entonces Él los reunirá, los guardará. El Mashiach pondrá su pie en el monte de los olivos, en el monte en Yom Kippur, juzgará a todas las naciones que vengan contra Jerusalén, y entonces entraremos al milenio, a la fiesta de Sukkot. Esas tres fiestas están por terminar. Cabe destacar el hecho de que nada de esto ha sido cambiado, por más que las teologías se inventen raptos, se inventen cosas. El Eterno nos ha dado las fiestas para que nosotros podamos estar apercibidos. De modo que el Eterno le bendiga en esta mañana. Vamos a sonar el shofar para que su alma se
despierte y estemos pendientes de estas tres festividades. Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu, b'mivotav v'tzivanu lishmoa hakol shofar. Bendito seas tú, eterno Elohim soberano, Rey del universo, que nos ha dado tu mandamiento y nos ha ordenado sonar el shofar. Amén. Pues que el Eterno le bendiga a todos, que el Eterno le guarde. Shavuot.